Bienvenidos a la segunda parte. El segundo requisito es la obligación del Estado de traducir en disposiciones legales los derechos que se van a proteger. De esto ya hablamos un poquito anteriormente. Entonces, es importante que los derechos que están firmados hacia afuera se otorguen internamente, que exista coherencia como resultado de situaciones domésticas, ¿no es cierto? O estos derechos, lo mismo que quiere decir que estos derechos se incorporan a la legislación nacional y se encuentran derivados de acuerdos internacionales. El tercer requisito, que es el que está acá, es indispensable para la vigencia dentro del Estado de los derechos. Entonces, no solo que tiene que existir el Estado de Derecho y una legislación que los proteja, sino que también deben existir garantías legales específicas para quienes los deben disfrutar. ¿Qué quiere decir esto? Que se disponga de recursos y medios para asegurar que los derechos sean respetados y tengan los medios para obtener las reparaciones por las violaciones de derechos. Haciendo un poquito más de énfasis en lo último que revisamos hace un momento, ¿no es cierto? Cuando el Poder Ejecutivo invade atribuciones, ¿no es cierto?, arbitrariamente de otros poderes del Estado, anula el Estado de Derecho. Entonces, en estas circunstancias, los derechos humanos son los más afectados. Como resultado de una suma de arbitrariedades. Ahora vamos a hablar de los mecanismos internacionales. Esta es una foto de la Corte Europea de los Derechos Humanos. La comunidad internacional tiene algunos mecanismos especiales que sirven para verificar el respeto, la vigencia, la observancia dentro de los estados de las convenciones que cubren algunos aspectos importantes de los derechos humanos. Y bueno, de eso es de lo que vamos a estar hablando más adelante. Los mecanismos internacionales que lo que hacen es revisar o asegurarse de que exista coherencia, ¿no es cierto? O sea, respeto, vigilancia, observancia en lo doméstico de estos mecanismos internacionales tienen doble función. Lo que hacen es primero revisar y examinar el cumplimiento por parte de los estados, de parte de las convenciones que han suscrito. Y también existen compromisos de presentación de informes periódicos ante esos mecanismos acerca de la forma y los progresos que cada estado va alcanzando en el proceso de ir implementando las disposiciones. Y lo que hacen los organismos internacionales es analizar este informe. Y al analizarlo, lo que hacen es dialogar positivamente con el gobierno para buscar formas de mejorar aún más la situación que pueda tener lugar en cierta área de derechos en los estados. La mayoría de estos mecanismos, a la mayoría de estos mecanismos los estados ya les reconocen voluntariamente la facultad de recibir denuncias que puedan presentar los ciudadanos. Si ellos sienten que los derechos no han sido respetados dentro de su país. En la parte anterior de la clase sí les dije que en el caso de Ecuador esto cada vez se vuelve más común. Y estas instancias internacionales son las últimas instancias a las que se puede recurrir luego de agotar los recursos a nivel nacional que se hayan interpuesto. Entonces, diversos instrumentos nacionales o internacionales reconocen derechos a las personas. Es un deber del Estado ofrecer mecanismos eficaces para protegerles a los mismos. No garantizar los derechos supone un reconocimiento vacío de los mismos. Ya en lo particular, por ejemplo, algunos de los países escandinavos y europeos lo que dicen es que los estados modernos tienen que ser una especie de bola de cristal para que cualquiera pueda ver y concluir si los derechos humanos se están respetando de acuerdo con los estándares internacionales. Es decir, los estados deben ser altamente transparentes en lo que tiene que ver con derechos.
En Occidente, excepto los Estados Unidos, la inspección externa en materia de derechos humanos se puede ejercitar a través de la creación de mecanismos internacionales de monitoreo cuyo objetivo es verificar si el Estado está respetando o no las obligaciones internacionales que ha asumido. Como les digo, Estados Unidos es un caso especial. El problema fundamental que todavía enfrenta la comunidad internacional es la reticencia o que muchos estados no quieren respetar al nivel doméstico los derechos ni reconocer la competencia de los mecanismos internacionales por temor a que sus ciudadanos recurran masivamente a ellos. O también puede suceder, ¿no? Como sucede en algunos países, que aunque los tribunales internacionales o las instancias internacionales les dicen, vea, haga esto, no les hacen ni caso. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Cómo hacer que los derechos humanos se protejan y cuál es el papel del gestor social? Aquí viene nuestro papel. El papel es que logremos que cada individuo tome una real conciencia de sí mismo, de cuál es su valor moral, de cuáles son sus derechos y de cómo exigir al Estado muy empoderado, ¿no es cierto? Muy empoderada, el respeto a la dignidad y también que funcionen adecuadamente las instituciones que están destinadas a proteger los derechos humanos. Hay que ver a los pueblos europeos, ¿no? Ellos son un buen ejemplo en este sentido porque allá de manera masiva se recurre a la Corte Europea de Derechos Humanos y se reclama en estas instancias por las violaciones a los derechos. En Europa existe un alto nivel de conciencia en lo que tiene que ver con derechos y con mecanismos que se pueden utilizar sin ningún tipo de temor a represalias por parte del Estado. Lo triste es que a nivel universal solo una pequeña cantidad de la población tiene un cabal conocimiento de derechos y por eso la minoría desarrolla una permanente lucha para asegurar su respeto y salvaguardia, pero no es la mayoría. Y por lo general, los actores con los que nosotros como gestores sociales vamos a trabajar van a tener carencias de información en tema de derechos y esto es vital. Por eso es súper necesario que ustedes vayan desarrollando también la habilidad de enseñar sobre derechos, ¿no? Y por eso es que ya vamos a empezar a poner más énfasis en el asunto de las exposiciones en la clase, que no solamente van a ser de los casos, sino también de las ideas principales de la clase pasada. Entonces, una mayoría muy grande, ¿no es cierto? Así como solo una minoría tiene conocimiento y busca que se defiendan los derechos humanos, una mayoría muy grande es la que nunca ha oído siquiera hablar de los derechos humanos. No saben, por ejemplo, del respeto a la dignidad individual y no saben que esto puede ser reclamado política y jurídicamente. Desconocen la existencia de los mecanismos, incluso de las leyes con las que se mueven dentro del estado en el que viven. Y es necesario e importante dejar en claro que muchas veces son los propios gobiernos los que se encargan de mantener la ignorancia sobre la existencia de los mismos. ¿Cuál sería el mundo ideal frente a esto, ¿no? Los derechos humanos y la relación con el Estado y las instancias internacionales? Lo ideal sería que todos los países formaran parte de estos mecanismos internacionales y ojalá fueran escasas las quejas que se recibieran de sus ciudadanos. Esto indicaría que el Estado de Derecho funciona bien a nivel interno y sus compromisos se respetan, aunque esto no siempre funciona así. Esta, esta es la segunda parte que tiene que ver con el Estado y los derechos humanos y sería el final de esta parte. Para la clase vamos a contar con 2 videos más. Muchas gracias por los resúmenes que ya me enviaron. Ya se los voy a regresar el día de hoy, ya estén revisados y calificados. Igual ya saben, esto se califica sobre 2 puntos. Lo que he hecho es reemplazar
al control va a reemplazar a dos controles de lectura. Y bueno, la siguiente clase que yo ya voy, que sería el día martes, ya tendríamos el control de lectura que está siendo aplazado, el de la clase pasada, y el día jueves el de la próxima semana. Entonces, gracias por sus deberes y por favor no se olviden de mandar también el día de hoy los resúmenes de la clase de hoy. La clase pasada en realidad los contenidos eran menos en tiempo, las clases, pero ahora sí vamos a avanzar un poquito más para ir aprovechando el tiempo. Gracias, y el siguiente video que les voy a cargar habla de la división y la categorización de los derechos humanos.